que estoy viendo por ahí. Cristian, que es el único que vi, los demás ya cerraron. Cerraron pantalla. Cristian, ¿podrías, por favor, levantar una oración para dar inicio a este precioso día? Por favor. Listo. Padre, gracias por este tiempo, por la oportunidad de volvernos a reunir, por la oportunidad de poder compartir de la palabra, de tu mensaje, Señor, que podamos comprender cada vez más lo que tú deseas de nosotros, tu evangelio, el plan que tú tienes preparado para cada uno de nosotros y que podamos cumplir y ser más conscientes de esa gran misión que tú nos has puesto aquí en esta tierra. Y gracias por la vida de cada uno de nosotros, Señor. Te pedimos que tú sigas guiando a Arturo para que tú a través de él puedas comunicar el mensaje que tú deseas recordarnos a nosotros hoy. Te damos muchas gracias por este tiempo. Amén. Amén. Gracias, Cristian. Hoy vamos a leer, para tomar como referencia siempre la segunda venida, según la versión de Marcos, capítulo 13, desde el versículo 24. Así que por favor ahí en la pantallita, otra vez, Marcos 13, la venida del Hijo del Hombre, hasta el versículo 24, y llegaremos hasta el 37. Segunda venida de Jesús. Es bueno decirlo, como siempre acostumbro yo, tratar de retomar el tema principal en una sola frase, en un solo versículo. El tema central de todo lo que estamos viendo es la segunda venida. Si hablamos del anticristo, si hablamos de los falsos cristos y todo eso, son señales simultáneas, previas a ese acto maravilloso que se llama la segunda venida. Entonces, esta de hoy tiene que ver con la segunda venida o la venida del Hijo del Hombre. Y dice así la Escritura. Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Aquí tenemos una descripción de eventos físicos y la aparición de nuestro Señor Jesucristo con gran poder y gloria. Es importante resaltar esa frasecita, con gran poder y gloria, porque él va a necesitar manifestar ese gran poder y esa gran gloria que tiene contra sus enemigos. Y entonces, y hasta entonces, como dijo alguien, enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Entonces, aquí hoy, indirectamente, el tema que vamos a abordar, que es sobre la resurrección. Aquí hay resurrección ya. 28, señal. De la higuera, aprender la parábola, y se acuerdan que esta es una profecía referente a Israel. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. 30. De cierto digo que no pasará, oiga bien, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Es interesante el tiempo aquí presente que está aquí. Es siempre, a lo largo de toda la historia, la escritura siempre se ha manifestado de esta manera. Es en la generación que esté, siempre será esta. Como actualizando la escritura, la profecía, como diciendo, ojo, que puede ser en esta.
Y si se pasa esta, a la otra le dirá, ojo que puede ser esta. Por eso es que él dice allá, de cierto, es lo mismo cuando nosotros decimos, ojo, ojo. Y aquí está una firma, dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. 32, como ya lo hemos visto, pero el de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aún los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Esto ya lo hemos hablado, está vedado por el Padre. Mirad, aquí dice la actitud a la que debe subir su pueblo, su iglesia, los que le esperan. Mirad, velad y llorad. 3. Mirad, velad y llorad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Y hace una comparación. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana. Para que cuando venga de repente, siempre será, esa será la forma, de repente, no los halle durmiendo. Y lo que a ustedes les digo, a todos les digo, aquí es un anuncio universal, velad. Todo lo largo de toda la tierra y el universo, el Señor manda velar. Creo que acabé, ¿no? Creo que acabé. Sí. El 33 lo resalto nuevamente para que nos ubiquemos en la actitud que debemos tener siempre frente a este evento maravilloso de la segunda venida. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Digo un amén ahí porque es la palabra de Dios, es la escritura, es veraz, y busco, entre otras cosas, generar confianza en medio de los que me escuchan para que, como dice la palabra, Amén. para que no desmayemos, para que no desmayemos. Sí, señor, amén, yo estoy de acuerdo. Hoy vamos a abordar el tema de el maravilloso tema de la resurrección. ¿Y por qué digo maravilloso? Porque esta doctrina, la doctrina de la resurrección, es una de las doctrinas fundamentales de la fe cristiana. Y hoy cuando el enemigo está tratando de socavar la palabra de Dios, nos corresponde a nosotros afirmar en esas doctrinas que tienen abundante revelación, que tienen peso, que forman parte de nuestra fe y de nuestras creencias. Hay que cada vez hablar de ellas, recabar, repetir, usar la técnica que usó el Señor siempre, repetir las mismas cosas, la misma técnica que usó el apóstol Pablo, y es una de las técnicas favoritas de los discipuladores, repetir, 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 porque hay que encarnar esta doctrina maravillosa de la resurrección. Resurrección es una palabra griega eh, que se escribe Elsa de corrido, Anastasis, con X, Anastasis. Ese es el término griego para resurrección. Yo busqué en el diccionario, voy a ver qué dice el diccionario normal sobre qué significa para ellos resurrección. Y encontré así, acto de levantarse de la muerte. No me satisfizo porque también da la idea como que uno pudiera levantarse de la muerte, pero eso no es posible para el ser humano. Si hubiera dicho acto divino, milagroso, en donde la persona será resucitada de la muerte, todavía le creo. Pero bueno, los que escriben los diccionarios también son humanistas, a veces ateos, y no le dan la importancia que merece. Pero resurrección es eso, acto de ser levantado, y ya ahí ya me remito a que ser levantado por alguien,
de la muerte. O algún otro tradujo volver a la vida. ¿Está bien? Perfecto. Volver a la vida. Revivir podría ser. Solo Dios con su poder, es decir, cuando nosotros hablamos de resurrección, inmediatamente nuestra mente se tiene que remitir a Dios. ¿Por qué? Porque es el único con su poder que puede hacer posible la resurrección. Ahí sí cabe un amencito, ¿no? Porque le corresponde a Dios la gloria por eso. Solo Dios con su poder puede hacer posible la resurrección. Además, la resurrección es un milagro. Amén. Otro amén. Fíjense que hoy están surgiendo amenes voluntarios, espontáneos, porque es que es Ah, así. amén, Amén. hermano. Pasa. Amén. Una acotación, hermano Arturo. El Señor Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida. Estamos, es decir, es como el lema del tema, ¿cierto? Esa frasecita de Juan, en la resurrección de Lázaro, el Señor la dijo. Y bueno, más adelante seguramente la voy a decir yo porque la tengo por ahí copiadita. Gracias, Jeremías, porque estamos en el asunto. Entonces la resurrección es un milagro. Y el único que hace milagro es Dios. O milagros de Dios. Ahora, fíjense, el ser humano no tiene la capacidad de resucitar a nadie. Ni ninguno otro distinto a Dios, en su forma Padre, Hijo, Espíritu Santo, podría hacerlo. De pronto esto confronta porque pues a veces uno escucha de que no, que fulano de tal se murió y lo resucitaron. Médicamente hablando, ¿no? De pronto Mao y los doctores que tenemos por ahí en la línea tienen alguna explicación mejor a eso porque pues lo han hecho, de que no lo dieron a la persona clínicamente muerta, le colocaron los electroshock, eso tiene un nombre, los electroshock y la persona volvió a vivir. Entonces eso es reanimación en realidad, no es resurrección. Es lo máximo que puede hacer el ser humano. Y incluso cuando eso ocurre, de que la persona clínicamente está muerta y le aplican los bichitos esos que electrocutan, cuando la persona vuelve a vivir, la persona entiende que es un milagro. Hasta allá llega los alcances de la gloria de Dios, de que se murió y volvió a reavivar. Y dice, es un milagro. Bueno, sí, podría ser también. Hay que darle la gloria a Dios también por eso. Me acuerdo ahora mismo, tenemos un caso entre nosotros, el de José Honorio, que yo sé, que me contó la familia, le pasó así, ¿no? O sea, lo dieron por muerto, le aplicaron ¿cómo se llama eso, doctor? Electrochoque. Sí, pero el aparatico no tiene un nombre. Resucitado. Tampoco. Bueno, si saben el nombre de esos aparaticos, y lo volvieron a reanimar. Entonces yo digo ahí, o nosotros que conocemos que eso solamente es posible por la soberana voluntad de Dios, decimos, es un milagro. Gloria a Dios por eso. Es un milagro. Amén. Entonces, reanimar es lo máximo que puede hacer el hombre. Y creo que solamente cuenta con unos pocos minutos para hacerlo. Y se reanima el mismo cuerpo. En cuanto a para hablar de resurrección de este acto, se reanima el mismo cuerpo. ¿Ve? No uno que ya haya muerto. Que eso sí es lo que hará Dios y ha hecho Dios a lo largo de toda la historia de la humanidad. Porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, y tiene el mismo poder. Y vamos a ver algunos ejemplos de que hubo resurrecciones
en el pasado, en el Antiguo Testamento, y que también hubo en el Nuevo, y que siguen habiendo resurrecciones. Ujú. Entonces, eso es una cosa, ser reavivados, y otra cosa es estar muerto, incluso por años, incluso por siglos, como va a pasar al final, en el último día, en donde las tumbas se van a abrir y los muertos resucitarán nuevamente. No, sí puede ser nuevamente, porque pues cuando hablamos de resurrección, por ejemplo, en el caso de los cristianos, pues los que hemos nacido de nuevo, de alguna manera también hemos resucitado, ya hay una resurrección. Entonces, cuando resuciten de entre los muertos, pues entonces podríamos decir que hemos resucitado nuevamente, pero ya con cuerpos nuevos, gloriosos, en donde la muerte, ni el pecado, ni la enfermedad tienen ningún poder. Otro caso es que una persona pudo haber sido incluso cremada, como está ocurriendo últimamente, ¿no? Las últimas tecnologías dan para eso. Te imaginas, pero si lo quemaron y lo volvieron nada, un polvito a lo que le entregan a la gente, no se sabe si es arena de río o qué cosa, ¿sí? Y dicen que son los, los últimos, el polvo del familiar, etcétera. Entonces, ser resucitado de la muerte por muchos años, incluso por siglos, o ser resucitado aunque sea cremado, eso solamente es posible y cabe en el corazón y en el poder de Dios. ¿Sí? Y eso es precisamente lo que Dios hará. Esa es la esperanza gloriosa de la que habla el apóstol Pablo, también de la segunda venida y la resurrección de los muertos. Ahora, para hablar de resurrección, pues también hay que hablar de la muerte, porque se resucita es a los muertos. Y hay muerte física y también hay muerte espiritual. El apóstol Pablo es el que reitera y lo dice muchas veces en sus cartas que los que están sin Cristo están muertos en sus delitos y pecados, muertos. Y hay resurrección física y resurrección espiritual, como mencioné ahora, para los creyentes, para los del nuevo nacimiento. Hemos sido resucitados espiritualmente. Y también existe en algún sentido lo que se llama una resurrección nacional, que fue lo que ocurrió con el pueblo de Israel, de acuerdo a la profecía de Ezequiel 37. ¿Sí? Eso yo le llamé resurrección nacional, una palabra profética, en donde el Señor le mostró el valle de los huesos secos, muertos, secos en gran manera, mucho tiempo de muertos, mucho tiempo a la intemperie, mucho tiempo, al punto que el Señor también le pregunta al profeta y le dice, Ezequiel, ¿tú qué dices? ¿Vivirán esos huesos? Y el profeta como que se rascó la cabeza y dijo, Señor, solamente tú lo sabes. No se atrevió. Y así fue, efectivamente. Esa historia está en Ezequiel 37. Voy a referenciar algunos versículos, el verso 9 y 10, donde el Señor le dice al profeta Ezequiel, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu. Así ha dicho Jehová el Señor. Cuando ustedes lean textualmente ahí en la Reina Valera, que yo tomé como base, ese espíritu ahí está con minúscula y quiere decir está profetizando al espíritu de vida que venga sobre esos cuerpos muertos. Y dice, así ha dicho Jehová el Señor. Creo que cambia la E de mayúscula a minúscula. Sin la intervención del Espíritu Santo no hay vida tampoco. Entonces, dice, Espíritu ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu de vida en ellos,
y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en Efraín. Entonces Israel dando profecía, este cumplimiento de esta profecía, después de estar muerto por más de 1800 años, hasta 1948, como ya creo que nos debemos saber tanto la fecha como el año de memoria, porque lo hemos repetido y repetido. El 14 de mayo de 1948, ellos son tomados de todas las naciones y volvieron a la tierra. Eso se toma en una forma de resurrección que yo le llamé resurrección nacional. En el verso 11 de la misma profecía dice: y me dijo luego, hijo de hombre, todos esos huesos secos son la casa de Israel. Verso 12. Por tanto profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí que yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestros sepulcros y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros, yo saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu, en este caso es el Espíritu Santo en ustedes, y vivirán, y os haré reposar en vuestra tierra, y sabréis que yo soy Jehová, que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Entonces, para Dios, resucitar muertos y montones de muertos, no hay ningún problema con eso. Acuérdense que en alguna oportunidad, con una disputa de Jesús con los saduceos, Jesús le dijo a los saduceos incrédulos en la resurrección, es que Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de vivos. Lo normal para Dios es la vida. Y aunque esté muerto, como dijo Jesús, resucitarán. Pero dijo también a Marta. Entonces, ahí tenemos esa profecía cumplida, como queriendo decir, ¿se dan cuenta? ¿Cómo les quedó el ojo a ustedes? Yo lo hago con mi poder, con mi voluntad y de acuerdo a mi propósito. Y esto es como una ley. Para resucitar hay que estar muerto. ¿Cierto? ¿Sí? Ya sea física y espiritual, estoy hablando. El apóstol Pablo, hablando sobre este tema en 1 Corintios 15, 21 al 23, si pueden colocarlo, pues sería interesante. 1 Corintios 15, del versículo 21 al 23, dice: por cuanto la muerte entró por un hombre, Adán, también por un hombre, Jesús, la resurrección de los muertos. Él habla bastante sobre ese asunto. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Ahí está, 23. Pero cada uno en su debido orden. Primero Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, y luego el fin, cuando haya entregado el reino al Dios y Padre, y cuando haya ¿qué? Suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Acuérdense que todos sus enemigos serán puestos debajo de sus pies. Eso dice el apóstol Pablo. En Romanos 14:9, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor de los muertos, así de los muertos como de los que viven. ¿Sí? Ahora, hay una pregunta que hay que hacerla obligatoriamente, porque no puedo dar por sentado, como en otras cosas, no puedo dar por sentado que todos los que me están oyendo creen en la resurrección. Es que Jesús se lo preguntó a Marta. Cuando le habló de la resurrección, cuando Marta, a pesar de que ella creía en que en el día postrero Lázaro, su hermano, iba a resucitar, ella tenía esa esperanza de que iba a resucitar en el día postrero. Y Jesús le estaba diciendo: no, Marta, es hoy. ¿Crees esto? Él le hizo esa pregunta así a Marta. ¿Crees esto? Y es la misma pregunta para todos los que estamos en el asunto.
Usted que está ya sentado cómodamente en su silla y nosotros acá, ¿usted cree en la resurrección de los muertos? Hágame así. O así si no cree, pues, ¿cómo hago si alguien dice que no? Pero yo por lo Amén. menos yo creo, lo he hecho para arriba, ¿no? ¿Sí? Yo creo en la resurrección de los muertos. Amén. Ay de nosotros si no creyera, dice el apóstol Pablo, ay, si Cristo no resucitó, entonces vana es nuestra fe, no sirve para nada sacrificarse, no sirve para nada leer la Biblia, no sirve para nada. Porque si creemos de que nos morimos y ahí acaba todo, ¿sí? Y eso es lo que hoy en día domina el mundo, lo que la gente dice, lo que la gente predica incluso, de que la vida se acaba cuando se muere uno y ya no hay más. Entonces, Pablo dice, somos los más dignos de conmiseración, creo que usa ese término, algo así. Porque imagínense, si no creemos en la resurrección de los muertos, hermano, ¿vana es nuestra fe? Y mucho menos si no creemos que Cristo resucitó, como fíjense los saduceos. Entonces puede haber saduceos en medio de la iglesia del Señor camuflados y no nos estamos dando ni cuenta. Entonces la pregunta es válida. ¿Crees esto? Como lo dijo el Señor a Marta. ¿Mm? Para que no nos llevemos sorpresas, ¿no? Ahora, puede ser que un cristiano por la misma circunstancia de la vida esté dudando hoy. Bueno, la idea es afirmarlo. Hay resurrección. Dios puede resucitar muertos. No importa ni cuántos años lleve muerto, ni cuántos siglos, Dios no tiene ningún problema con el tiempo de levantar una nueva criatura a pesar de los años. No, pero ¿y qué pasó con los que nunca aparecieron, los desaparecidos acá en Colombia, de millones y miles que hay? No sé, se habla de miles. ¿Qué pasó si nunca apareció? Si se lo comió el león o el tigre o las fieras o lo enterraron allá en la selva. ¿Cómo sabremos? ¿Cómo sabremos? Y pues no sabremos nosotros, pero Dios sí sabe dónde está. Por su omnipresencia, por su omnividencia y por su gran poder. Él sabe, Omnipotente. hoy sí, su omnipotencia, ¿no? Su capacidad para resucitar los muertos. Entonces voy a repetir el primer concepto. Siendo la doctrina de la resurrección una doctrina fundamental de la fe cristiana, es necesario afirmarnos en la creencia de que aunque muramos, resucitamos. Ahora vamos a leer las palabras de Jesús al respecto. Está en 1 15, 17, amén. Y somos dignos de Sí, de conmiseración, algo así, ¿cierto? Un término un poquito raro. conmiseración. Es correcto. Entonces, siendo la resurrección de los muertos de esta manera tan fuerte, tan fundamental, entonces tenemos que afirmarla en nuestros corazones como un acto. Y se necesita fe para eso. Ahora, la fe juega un papel muy importante, porque para creer que vamos a resucitar de los muertos, oigan, se necesita fe. No mucha, pero se necesita fe. Y la fe es un don de Dios, o del Espíritu Santo, según de acuerdo a Corintios, ¿no? Ahora, la doctrina de la resurrección es una doctrina regada a lo largo de toda la Escritura. No es propia del Nuevo Testamento. Tengan en cuenta ese detalle. Que sí, en el Nuevo Testamento, por supuesto que se habla más de la resurrección, pero es algo, porque Dios es el mismo, acuérdense, del Antiguo y del Nuevo Testamento. Hay una otra forma de resurrección nacional, si se quiere, es lo que pasó con el pueblo de Israel en Egipto, fueron rescatados como una forma, una tipología
de resurrección. ¿Sí? Y ya desde antiguo, por ejemplo, a mí me impresiona la claridad con que Job se expresaba ya de la resurrección. Por ejemplo, Job. Ese sí sería interesante que por favor la colocáramos, porque la palabra es la que da la fe, ¿no? Job 19, versículo 25, 26 y 27. Job 19, yo espero, porque me interesa este texto, cómo el patriarca Job entendía lo del destino eterno, lo de la resurrección y todo lo que tiene que ver con la vida eterna. 19, 25, 26 y 27. Y casi, y directamente está hablando de Jesús, miren, proféticamente. Yo sé, mire esa primera expresión, yo sé, habla de convicción, habla de fe, habla de que en esos tiempos se entendía, yo sé que mi Redentor vive. Amén. Y miren, y al fin se levantará sobre el polvo. Oiga, la resurrección de Jesús. Y dice de él mismo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. El 27. El 27 es espectacular. Dice él mismo, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro. Aunque ahora, con la situación que estaba viviendo, mi corazón desfallece dentro de mí. Oiga, hermano, esto es espectacular, esto es una revelación impresionante del concepto de la vida que se tenía en ese tiempo, primitivo, diríamos. ¿Mm? Y tanto que me gustaría repetirla desde el verso 25, por favor. Yo, pues no sé, yo creo que en mi Biblia la debo tener rayada y subrayada porque ha sido objeto de estudio muchas veces. Hermano, usted tome un esfero, un marcador, un resaltador y póngale tinta a eso, hermano, lo más que pueda, póngale textos al margen, lo que usted quiera, porque este es un texto que pareciera del Nuevo Testamento, pero mire la época patriarcal. Yo sé, la vamos a leer todos, por favor. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantó del polvo, ya es un hecho, es una profecía cumplida. Y respecto a nosotros, y después de deshecha esta mi piel, En mi carne. con un cuerpo resucitado, he de ver a Dios. Y dice, y no es que alguien me va a avisar o me va a decir, no, un momentico, es que yo mismo lo veré. Mis ojos lo verán y no otro. Qué privilegio, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Y ahí se acabó en 3 versículos, se acabó, eh, no dijo más, y ahí está tranquilamente la doctrina de la resurrección. Qué cosa tan impresionante, ¿no? Entonces, debemos tener como la misma convicción que teníamos hoy. Eso, yo apelo a eso. Es lo que estoy tratando, hermano. Mire, usted tiene dudas, es que eso es complicado, se necesita un milagro, sí, pero es que lleva tantos años muerto. No, no, para Dios nada es imposible. Pero es que se perdió. No, Dios lo va a encontrar. En Apocalipsis usted va a encontrar un texto que los que están en el mar, no importa en el incendio, en la inundación, es que hubo un terremoto y lo sepultó y le cayó un edificio de 48 pisos encima y quién sabe dónde andará. O se cayeron las torres gemelas, hermano, y se volvieron polvo. No importa para Dios. No importa para Dios. Entonces, fe, esperanza, confianza. Y bueno, ahora como Job somos
creyentes y todo, pero sujetos a la muerte. ¿Mm? Acuérdense que la palabra dice que el último enemigo que será vencido es la muerte. Mientras tanto, todo el mundo se está muriendo y se morirá hasta Cristo, hasta que aparezca el Señor. Y acabe también con ese problema del ser humano, la muerte, que vino pues por Adán y Eva. Y nosotros pues, como somos descendientes, pues vamos a sufrir las mismas consecuencias, que eso fue lo que el Señor les dijo. Si pecan, mueren. Física y espiritualmente. El rey David, como dije que era una doctrina regada a lo largo de toda la escritura, el Salmo 17:15, yo diría que en el mismo tenor de Job. El profeta David, rey y profeta, porque David era profeta, dijo, en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Es la misma palabra de Job. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Yo creo que David leía la escritura y leía de Job. ¿Sí? Entonces, ¿qué confianza la de Job y qué confianza la de David? Porque, hermano, la resurrección da confianza. Ahí en Hechos perdón, el apóstol Pablo en la carta a los Corintios, como que había un debate, y bueno, y sí será lo de la resurrección, y qué clase de cuerpo tendremos. Y Pablo les explica muy claramente, bueno, y le toma el ejemplo de la semilla, y que Dios le da el cuerpo que quiere. Sí, así será. Dios sabe cómo hace bien para cumplir sus propósitos, sabe cómo hace sus cosas. Y acuérdense que Dios hace sus cosas muy bien. Perfecto. Para que se quiten las dudas de que si ahora soy chaparrito y chiquito y ojos negros y indigenado, entonces allá en la resurrección voy a tener ojos claros porque nunca estuve conforme con el cuerpo que tuve acá, ni nada por el estilo, y me gasté toda la plata en belleza y en cirugías, porque Dios no me hizo bien. Esa es la teoría de muchos. ¿Qué cuerpo tendremos? Dice Pablo, eso déjeselo a Dios, hermano. Usted deleítese con que va a resucitar y va a tener un cuerpo nuevo, y allá sí va a estar satisfecho con el cuerpo que Dios le dé, porque allá no va a haber clínicas de, ¿cómo se llama?, de liposucción y todo el asunto, Estética. de estética. Así que no se preocupe, guarde esa platica para otra cosa, pero no para gastarlo en cirugía, para mejorar el cuerpo nuevo que el Señor le va a dar. Acuérdense que será un cuerpo glorioso. No, hermano, un momentico, acá dice una hermana que no vamos a necesitar comer, eso yo no tengo mis dudas. Acuérdense que ahí está el árbol de la vida que da su fruto a su tiempo. ¿Y para qué son los árboles y para qué son los frutos? Pues para comer. Jesús comió después de que resucitó. ¿No? Ojo con esa doctrina. ¿Ah? ¿Quién habló por ahí? ¿Marichica? ¿Martica? Sí, hermano, Jesús comió con los discípulos después de que resucitó. Claro. Así que lo que pasa es que hay hermanas que no quieren creer que vamos a comer porque no quieren cocinar allá en el cielo. Yo las conozco, yo conozco esa clase de hermanas. Entonces quieren liberarse de la cocina y resulta que no van a poder. Allá va a haber cocina. Si hay el pan del cielo es porque hay panaderías en el cielo y todo eso por el estilo. Así que, hermana, tienen que resignarse a que tienen que ir a cocinar allá también porque nosotros necesitamos comer. Y allá no hay. Bueno, es una tontería, ¿no? No cocinaban los hermanos. Oiga, Los acá, hombres. acá me están linchando por el asunto de la comida. Aquí en este momento está Jeremías cocinando. Bueno.
Otra escritura, una escritura profética más en el Antiguo Testamento sobre la resurrección, y es el Salmo 16 del 9 al 11. También es una escritura profética del Señor Jesús. Dice, entre otras cosas, se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol o Hades o lugar de los muertos, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y fíjense que esta es una escritura profética del primogénito de los muertos, el Señor Amén. Jesús. Amén. Creo que debe ser de David también, si no estoy mal, no leí de quién es el salmo, pero me suena. Dice el versículo siguiente, me mostrarás la senda de la vida. Es que para Dios es la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Ahora, Cristo murió. Él no se hizo el muerto. Muerto. Como cuando él estaba en la barca con los discípulos y dice que estaba dormido. Él tampoco se estaba haciendo el dormido a ver qué hacían los discípulos. No, estaba dormido. Aquí hay que decir también, Cristo murió. Efectivamente. Su cuerpo murió. Pero la gran diferencia es que Cristo murió y resucitó el mismo cuerpo, no otro. Porque mira, proféticamente dice que su cuerpo no se corrompió. Porque ¿qué es lo que corrompe al ser humano? Pecado. El pecado. Y él era libre de pecado. Entonces, viste, en la doctrina de la resurrección estas cositas son muy puntuales, esclarecen. Bueno, pero en 3 días el cuerpo se alcanza a pudrir y etcétera. Sí, pero el cuerpo de Jesús no. Es una exageración mía, esto al margen de la escritura, para que más o menos nos demos la idea de lo que pasó con Jesús. Mire, hermano, el cuerpo de Jesús podría haber durado 1000 años ahí en esa tumba y no se iba a podrir. Esto es mío, esto no, si usted puede, y el Arturo está sentando doctrina, no, esto es mío totalmente. Si usted cree que es una herejía, está válido, me arriesgué yo a darla, pero con respecto a Jesús, no había ninguna posibilidad de que él estando en la tumba 3, porque eso fue lo que estableció el Padre en su sola potestad, pero si fuese un mes o 15 días, daba igual, él igual iba a resucitar con ese mismo cuerpo y iba a volver a la vida como el primogénito entre los muertos, como lo dice la Escritura. Porque Lázaro al 4 día ya hería, pero Lázaro era... Lázaro sí estaba podrido a los 4 días. Lázaro sí. A Marta lo dijo. Señor, no abran ese hueco, eso huele a muerto. A muerto. Lázaro sí, porque Lázaro sí estaba sujeto a lo que están todos los descendientes de Adán, a la muerte y a la corrupción. Por eso él proféticamente no permitirás que tu santo vea corrupción. Es interesante eso. En la doctrina es fundamental también este asunto de Jesús. ¿Cómo veía el profeta Daniel en el Antiguo Testamento la resurrección? Daniel 12:2. Profeta Daniel. Entonces, estoy haciendo un recorrido muy breve, porque hay más casos. Algunos no los alcanzo a mencionar hoy. Dice el profeta Daniel 12:2. Mira, y muchos, miren, habla de un montón. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Era muy clara esa doctrina también en los tiempos del profeta Daniel, posteriores a Job y posteriores a David. Y muchos de los que duermen, ese verbo que aparece ahí de dormir, que también la usó el Señor
y el apóstol Pablo es un verbo que denota muerte. Primero. Y muchos de los que están muertos, ya vueltos polvo, serán despertados. Y habla del destino eterno de los que serán despertados de una forma genérica. Hay que tener mucho cuidado con este texto. Y uno para vida eterna y otro para vergüenza y confusión eterna. Después más adelante vamos a ver que la resurrección no es, no es que esté contradiciendo la escritura ni nada, pero acuérdense que primero van a resucitar son los creyentes y después los no creyentes, como por ciclos y periodos de tiempo diferentes. Esta es una forma genérica de decirlo, como también Jesús usó este mismo estilo en alguna de sus enseñanzas, ya sean parábolas o enseñanzas directas de Jesús. Digamos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, aparte de la resurrección nacional, existe el caso de ejemplo de personas que fueron resucitadas en el tiempo del profeta Elías y el tiempo del profeta Eliseo. En el caso del profeta Elías está la viuda de Sarepta con su hijo, y en el caso de Elías está el hijo de la Sunamita, Sunem, su lugar, Sunem. Digamos, en Primera de Reyes 17, del 17 al 24, está el caso de Elías y la viuda de Sarepta. Del versículo 17 en adelante dice que el hijo cayó enfermo y la enfermedad fue tan grave que no quedó en el aliento. Es largo el texto, yo solamente estoy resumiendo. Y ella le dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo. Y el profeta le dijo: da acá tu hijo. Entonces él lo tomó en su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba, donde dormía ella, esta mujer que había dado posada al profeta, y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová dijo: Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido haciéndole morir su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre y le dijo: Elías, mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Amén. Mire, de una forma muy como natural. Repito, para Dios eso es normal. Y mire cómo aquí hubo resurrección, porque este es nuestro tema de hoy, resurrección. El niño fue resucitado, había muerto. Pues no pasaron muchas horas entre su muerte y su resurrección, pero ese es el hecho, ocurrió, volvió a vivir. El segundo caso es el de ya el sucesor de Elías, Eliseo, en Segunda de Reyes 4, versículo 18, versículo 20, versículo 28 y versículo 32 al 37 del mismo capítulo, Eliseo y la Sunamita. Esta mujer tampoco había podido tener hijos y por un acto soberano de Dios, Eliseo también oró por ella y tuvo un niño, como ocurrió con Juan el Bautista y otros que no podían tener, como Isaac, en el caso de Sara, algo parecido.
Y sigue diciendo la escritura, y el niño creció, o sea, ya habían pasado unos años, pero aconteció un día que vino a su padre, que estaba con los segadores, había cosecha, y dijo a su padre, ay, mi cabeza, mi cabeza. Y el padre dijo a un criado, llévalo a su madre, y habiéndolo él tomado y traído a su madre, estuvo sentado a sus rodillas hasta el mediodía y murió. Insolación, qué sé yo, un infarto cerebral, no se sabe. Ahí. Pero murió, el hecho fue que murió el niño. Entonces esta mujer, la tsunamita, ella salió y subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios, y cerrando la puerta se salió y fue donde Eliseo. Verso 28. Y ella dijo, como forma de reclamo, ¿no? Pedí yo, hijo, a mi señor, a Elías. Te dije que no te burlases de mí. Entonces dijo el profeta Eliseo a su siervo Giesi, le dijo, ciñe tus lomos, o sea, vístete, ciñete y toma mi báculo, un bastoncito en tu mano y ve y si alguno te encontrare no lo saludes, y si alguno te saludare no le responda, y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño. Pero la madre del niño dijo, vive Jehová, es su juramento, y vive tu alma que no te dejaré. Entonces el profeta se levantó y la siguió. Pero como ya le había dado la orden a Giesi, se salió corriendo, se había ido delante de ellos, y había hecho lo que el profeta le había dicho, y había puesto el báculo sobre el rostro del niño, pero no tenía voz ni sentido. Y así se había vuelto para encontrar a Eliseo, y se lo declaró diciendo, el niño no despierta. Se estaba hablando. Bueno, y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto, el énfasis es ese. Para hablar de resurrección hay que estar muerto. El niño estaba muerto, tendido sobre su cama. Entrando él entonces, cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Porque siempre hay que orar al Señor. No hay forma. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la de él y sus ojos sobre sus ojos y sus manos sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él y el cuerpo del niño entró en calor. ¿Ah? Volviéndose luego, se paseó por la casa a una y otra parte y después subió y se tendió sobre él nuevamente y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Entonces llamó él a Giesi y le dijo, llama a esta tsunamita, y él la llamó y entrando ella, él le dijo, toma tu hijo. Parece despectivo, ¿no? Así que ella entró, se echó a sus pies y se inclinó a tierra y después tomó a su hijo y salió. Otra forma natural, normal, el poder de Dios da eso. Natural. Bueno, ¿cuántos no murieron y quizás también clamaron a profetas, qué sé yo, pero nunca volvieron a vivir? Bueno, en este caso sí, soberana voluntad de Dios. Hay otro caso por ahí, lo estuve buscando pero no lo encontré. Hermano, el de los huesos de Eliseo tocó, lo levantó. En el Antiguo Testamento, cuando por ahí hubo una insurrección en los tiempos de Israel y botaron el cuerpo por allá sobre el sepulcro, creo que fue de Elías, si no estoy mal, o Eliseo, no me acuerdo bien, y dice que revivió. Es otro caso que está en el Antiguo Testamento. Segunda de Reyes, ¿Sí lo encontraste? 13:21.
según Es Pedro. de Eliseo los huesos. Eliseo. Y bueno, ahí rápidamente lo puedes leer, Jeremías. Sí, señor, dice, y Segunda, aconteció que al sepultar unos hombres súbitamente vieron una partida y arrojaron al hombre en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, revivió y levantóse sobre sus pies. ya. Oh, ahí, un relato ahí como si nada. Se murió. Ahora, bueno, uno tiene que también tomar bien algunas cosas. Un muerto y lo botaron ahí y justo cayó dice que sobre los huesos, ¿no? No era que los huesos de de Eliseo estaban expuestos ahí al campo. Yo pensaría que fue que cayó sobre la tumba donde estaba enterrado Eliseo y mire lo que pasó. Tremendo, ¿no? Eso es pero tan rápido que lo da la escritura, pero es un hecho maravilloso. Entonces aquí tenemos ya por lo menos varios ejemplos para reafirmar esta doctrina de la resurrección. Y ahora sí viene lo que se me anticipó aquí Jeremías hace una media hora larga, Juan capítulo 11:25, que yo le llamo como el eje del asunto, en una declaración maravillosa que Jesús hizo ahí frente a la tumba de Lázaro, teniendo a las hermanas ahí al frente y a los judíos y a todos los que estaban llorando la muerte de Lázaro. Y Jesús hizo esta declaración tremenda, hermano, tremenda. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Tremendo, hermano. O sea, esa declaración en medio de la circunstancia y en medio de lo que nosotros estamos viviendo hoy y lo que se diga y lo que ocurra a lo largo de la historia, esta declaración de Jesús, como estamos hablando de la resurrección, esta declaración de Jesús levanta muertos. Yo soy la resurrección y la vida. Diríamos que esta es la condición. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y ahí bueno le dijo, ¿crees esto, Marta? ¿Notan? Verso 26, otra forma de decirlo, pero el mismo principio. Y todo aquel que vive, habló de los muertos primero y después de los que viven, como nosotros hoy. Y todo aquel que vive y la misma condición y cree en mí, no morirá eternamente. Y ahí entonces viene la pregunta. Matica, Mary, Martín, Luisio, Nelson, Inés, Heriberto, Marta, ¿lo crees? Amén, amén. Amén. ¿Crees? Amén. ¿Crees? Amén. Amén. Falta una chorrera de amenes, pero bien, no hay tiempo. Yo soy la resurrección. Y ahora, cuando usted lee en la escritura las palabras de Jesús, no era que él estuviera con un micrófono en la mano y una amplificación para que todos lo oyeran. ¿No? Eso fue a voz a capela, pero él lo dijo fuerte para que todos lo oyeran. Después de eso dijo, ¡Lázaro! Lo gritó. ¡Sal fuera! Y ahí apareció la momia de Lázaro. Apareció la momia de Lázaro. Y será el mismo Lázaro. O será un fantasma, como toda esa gente, o un impostor,
o esto es algo, este es un show, los detractores de Jesús, o este es un show ahí que lo hizo aparecer de por allá de otro hueco, de otra cueva. ¿Será Lázaro? A ver, Lázaro, ¿eres tú? Por favor. Es decir, uno tiene que recrearse con la palabra de Dios, porque es que la palabra de Dios es vida. Produce fe, produce confianza, produce esperanza. Sí, es Lázaro, era Lázaro, créalo, era Lázaro. No cabe la especulación. Y Jesús se hace, el hecho es que también Jesús en el acto de la resurrección se aseguró que Lázaro estuviera bien muerto. 4 días de muerto. ¿No es que la misma hermana sabía que estaba oliendo a feo? Y todo porque, mire, si usted lee los comentarios bíblicos respecto a este acto de la resurrección de Lázaro, el Señor también quería romper hasta los mitos que había alrededor de la muerte de las personas. Cuando un judío moría, ellos creían que el cuerpo se estaba por ahí rondando, como quien dice como dicen los católicos, el alma bendita del purgatorio estaba por ahí rondando 3 días. 3 días. Entonces, por eso Jesús también se le saltó hasta el 4º día para romper mitos y leyendas y creencias. Y le dijo, yo estoy por encima de la muerte, yo estoy por encima de las creencias, de los mitos y de la superstición de ustedes. Lázaro, ven fuera. Ven fuera. Ahora, si yo hubiera hecho una película, yo hubiera puesto a temblar el lugar y que en la medida en que la orden se dio, la rueda de piedra que sellaba la tumba se empezaba a rodar y rayos de luces y como en la resurrección que ponen rayos de luces y todo eso. Yo hubiera hecho eso con los efectos que se pueden hacer hoy para darle espectacularidad al evento. Pero esto sin necesidad de todo eso es espectacular. Ahí no cabe el ingenio humano ni nada. Ahí no estaba Hollywood tratando de ambientar el asunto. Esto era tremendo. Era una escena, esto es una escena espiritual, celestial, real, con personajes de la vida real, viendo a un muerto de 4 días salir de la tumba por el poder y la autoridad del Señor Jesús. Sí, estaba amarrado el hombre, como era costumbre también entre los judíos, como lo hicieron también con Jesús. Es una costumbre entre ellos. Pero esto es tremendo, hermano. Mire que en el verso dice el Señor, no se admiren por esto. Para mí, eso es normal. Para Dios, es normal. Para el Espíritu Santo, resucitar no a uno, sino hasta una nación entera si lo necesita. Yo lo puedo hacer. Y te podría decir en esos términos es lo que el Señor nos dice hoy. Así dice el Señor, yo los resucitaré a ustedes de entre los muertos. Si te moriste creyendo en Cristo, te levantaré de los muertos. Y si crees en Cristo y estás vivo, ¿qué fue lo que le dijo aquí? ¿Qué fue lo que le dijo? No morirá eternamente. Morirá si muere será por un tiempo, por un rato. Y pueden ser siglos. Pero ya no creo que dé tiempo para siglos, creo yo. Sino para años, o meses, o días. Te quiero dejar ahí porque, sí, porque después viene esto de acuerdo a la ¿cómo se llama esto de estudio bíblico? A la teología bíblica. Vamos a hablar de la naturaleza de la resurrección, creo que alcanzaré solo eso, porque son las 12 menos 25, tenemos algo de tiempo. Dice la naturaleza de la resurrección, es decir, la resurrección en sentido amplio es una resurrección, habrá resurrección general. Es decir, todos los seres humanos resucitarán. Todos resucitan.
Pero no todos tendrán el mismo destino, ni tampoco tendrán vida eterna en el mismo lugar. Eso es importante decirlo para acabar con hay una posición teológica que es el universalismo. Todos mueren, todos resucitan, todos van al mismo lugar. E incluso existe dentro de la tradición católico-romana de que ninguno se va a ir al infierno. Para eso está el purgatorio y para eso están los pobres que quedan acá pagando misas y pagando cosas para que en muerto, por malo que sea, los Pablo Escobar, los monorromañas estos que acabaron hace unos días, y los paisas y los unos y los otros, ¿sí? Esos no se vayan al infierno, no, esos van a tener su tiempo para su oportunidad que se las da el Papa y la Iglesia Católica Romana para expiar sus pecados y después de algún tiempo, que no se sabe de cuánto hayas pagado, entonces tengan acceso al trono celestial, hermano. Nunca quisieron saber de Dios, nunca quisieron saber nada del cristianismo y ahora quieren estar con Dios allá en el trono. ¡Qué belleza! Allá está Diomedes, allá está el rapero, está Juan Gabriel, está Pablo Escobar, todos allá están disfrutando. Vicente Fernández. Ahora, si no se arrepintieron, que se olviden, porque chance tuvieron, sí es cierto. ¿Me entiende? Entonces, para echar por tierra esa teoría de lo que se llama universalismo, todos resucitarán, pero no todos van a tener, un teólogo dijo, la misma calidad de vida. Vida tendrán, pero no la misma calidad de vida que sí tendrán los redimidos. Hay una gran diferencia como la hay entre el cielo y el infierno, como le dijo el rico a Epulón. Hay un gran abismo, una gran cima que separa la gloria del infierno. Y el destino de uno es allá en el infierno y el destino del otro es en el cielo o en la gloria con Cristo. Entonces, lo acabamos de leer en las palabras de Jesús, en lo que el apóstol Pablo también predica sobre la resurrección. Entonces, la diferencia es la calidad de vida, porque vida tendremos todos, pero la calidad de vida hará la diferencia entre los que están en el infierno y los que están en el cielo. Pablo es el que enseña que la resurrección será por fases, por periodos. Por ejemplo, la de los creyentes dice que será en el momento, en un momento, y la de los impíos en otro momento. Entonces, la de los creyentes será en el momento en que Jesús aparezca en las nubes del cielo. La de los impíos, y nos acordamos del juicio ante el gran trono blanco, dicen los teólogos que interpretan lo del milenio hasta después del milenio. Ahí se va a dar el juicio final. Pero ese es un juicio que no es para los crédulos, sino para los impíos o incrédulos. Eso está dentro de la teología y de lo que se deduce de los diferentes textos de la Escritura. Por ejemplo, Juan 5, 28, 29, que lo acabamos de leer. Dice Primera de Tesalonicenses 4, 6, para hablar de la doctrina que enseñaba el apóstol Pablo, que no es nada diferente de la de Pedro ni de la de Jesús, porque no hay ninguna contradicción. Y él decía, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Entonces no hay una, sino hay dos resurrecciones. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte, también hay dos muertes, no tiene poder sobre esto. Ahora, teológicamente hablando, de acuerdo a la posición, sin tener en cuenta pre, en el medio y post, ni el rapto anti gran tribulación, aquí hay un conflicto.
Porque Jesús no va a aparecer en las nubes del cielo antes de los últimos 7 años de la gran tribulación. Y ahí es donde ubican el rapto, muchos teólogos. Si la resurrección tiene que ver con la segunda venida y Cristo aparece al final de la gran tribulación, entonces aquí hay un conflicto con las teorías estas famosas que ya hemos hablado. O ocurre antes o ocurre durante la segunda venida. En un abrir y cerrar de ojos, bueno, en un abrir y cerrar de ojos ocurrirán todas estas cosas. Y porque también ahí tenemos que hablar de la cena, la cena de las bodas del Cordero. Entonces los dicen que la iglesia raptada 7 años va a la cena de bodas del Cordero y después que ya estemos llenitos, venimos con el Señor Jesús a acabar con todos los que están acá reunidos y ocurre el Armagedón. Hay que tratar de ubicar bien doctrinas y posiciones para uno más o menos. Entonces nos tenemos que quedar con el hecho. Hay resurrección, ocurra lo que ocurra en el tiempo que el Señor ha dispuesto, y hay vida eterna. Nos quedamos con los hechos. Para no terminar, pero es que yo, es que tú, es que fulano, es que fulano. Lo que diga el Señor. Hay resurrección, hay rapto, hay cena de bodas del Cordero, hay segunda venida, hay Armagedón, hay anticristo, todo eso ocurre. Sí. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Ahí es donde está el privilegio de los escogidos, ahí, en la primera resurrección. Dice segunda de Tesalonicenses capítulo 4, verso 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, palabra de autoridad digo yo, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Mire que es en el momento en que desciende del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. En la misma enseñanza de primera de Tesalonicenses. Y los vivos, siendo arrebatados, una sola reunión, dice que nos encontraremos con el Señor en las nubes. Pareciera que obviara la cena de las bodas del Cordero, pero hay tiempo para eso. Dice, seremos arrebatados y recibiremos al Señor en el aire. Así dice Pablo también. Ahora, la resurrección será con un cuerpo físico, porque también esta aclaración que yo hago de que los muertos resucitarán con un cuerpo físico glorificado y sin corrupción, a semejanza a la de Jesús, porque hay teorías o doctrinas que enseñan de que no, que es en espíritu. No, que es en espíritu. Y eso existía en el tiempo de la iglesia primitiva. Agnósticos y varios, y incluso dentro de las mismas iglesias cristianas que fundó el apóstol Pablo había diferentes. Es lo que él está tratando de rebatir allá en Primera de Corintios. En la carta, la iglesia de Corinto era una iglesia bastante, muy parecida al Edén, había mucha complicación, muchos problemas y muchas dificultades y muchas creencias. No, que es que sí, vamos a resucitar, pero en espíritu, hermano, como todo lo espiritualizan. No, pero es que seremos como ángel de luz, como unas lucecitas, parecidas a las de Navidad, tampoco. Con un cuerpo nuevo. Ahora, la pregunta es, ¿puede Dios darnos un cuerpo nuevo o no? Claro, Entonces, y de acuerdo a la profecía es un cuerpo nuevo, glorioso. Zapatos nuevos, dice acá Rosemary también. Sí, hermano. No cargue, no metan en el cajón los mocasines con los que le gustó andar toda la vida acá, pues no le van a servir de nada. Sí. Un cuerpo nuevo como el de Jesús. Y si será celestial, será en el sentido de que ese cuerpo nuevo
que el Señor nos va a dar, tendrá una capacidad para vivir en las dos dimensiones. En ese sentido es que digo celestial. Un cuerpo capacitado para vivir en las dos dimensiones. Es que esa división de primero y segundo y tercer cielo, pues lo interpretan también los estereos, no va a existir tampoco. Ahora existe porque pues están confinados al primero y segundo cielo. En el primero nosotros, en el segundo todo el área donde están todos los demonios y están todos los planetas y todo eso. Y en el tercer cielo entonces donde está la morada de Dios. Bueno, esos estratos celestiales tampoco van a existir porque pues, precisamente el pecado fue el que produjo esas categorías de cielos. Cuando la Biblia habla de los cielos, que no se sabe en realidad si son 3 o son más. Lo cierto es que este cuerpo nuevo va a tener esa capacidad de poder vivir en esas dos dimensiones. Yo no sé, esto me lo imagino yo también para recrearme con todo esto tan bonito. De pronto el Señor dice, Martín, es que acá arriba necesitamos hacer unos trabajos de odontología. Así que cierre el consultorio allá en la tierra y suba hacia acá al cielo para arreglar la carie de un ángel por ahí. Esto es estupidez que yo estoy diciendo, pero me refiero a que el Señor en cualquier momento puede asumir su papel de Dios y decir, venga para acá que los necesito porque quiero hacer algo. Porque no, como dice Marcelo, allá no vamos a estar siempre tocando el arpa y cantando. No es que acá algunos no quieren ni cantar, pero los pondrán a hacer otra cosa, a barrer las calles de oro. Mira que está programado, a ver, Rosemary y Inés, que son las que más pelean con lo de la comida, ¿no? Rosemary y Inés, vengan para acá porque necesito que mañana a ustedes les toque el aseo de las calles de oro. Brillarlas, o sea, tienen que dejármelas bien brillanticas. Que se caigan unas piedritas. Sí. Eso es una locura, eso no va a pasar allá, pero me refiero a que Dios es soberano en que puede encomendarnos tareas que pueden ser allá en el cielo o acá en la tierra. ¿O no? La resurrección de los incrédulos, dejémoslo ahí. Dejémoslo ahí, por hoy. El próximo domingo hablaremos de la resurrección de los incrédulos y el destino eterno de los incrédulos. Y tengan en cuenta la historia de Rico y Lázaro, para tener algo de fondo, para tener algo escritural, en donde podemos deducir de la escritura, interpretar que no es lo mismo, no es la misma calidad de vida para los incrédulos, paganos, impíos, antidios, que para los píos, como nosotros, por ejemplo. Entonces, hermanos, por favor, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. De eso sí debemos preocuparnos. La segunda muerte no tiene ningún poder sobre ellos. Y la declaración de fondo. Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. 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 Ya. Bueno, ya.